De la Universidad Nacional de Juliaca, de la carrera de Ingeniería en Energías Renovables. Y bueno, tuve la oportunidad, mi última experiencia laboral fue haber laborado en una de las empresas más relevantes a nivel nacional e internacional, como es Engie Energías Perú. Tuve la oportunidad de trabajar en la central solar fotovoltaica Intipampa, ubicada en Perú, en Moquegua exactamente, que tiene una potencia de generación de 40 megawatts hora nominal. Eh, bueno, hoy día vamos a hablar de los sistemas solares fotovoltaicas de pequeña y gran escala, ¿no? Estamos empezando con sistemas aislados de la red hasta llegar a una conexión de una planta solar fotovoltaica, ¿no? Bueno, empezar la charla deseándoles un feliz Día del Trabajador a todos los que se han conectado, ya que veo que muchos de nosotros son de nuestra especialidad. Entonces, creo que no van a tener ellos problema en poder entender los conceptos que se van a hablar hoy día, ¿no? Pero de todos modos, para los que no están familiarizados, como Giancarlo me indicó, hay varias personas que están llevando el curso por primera vez. Entonces vamos a hacerlo desde un punto básico, ¿no? Ya que esta charla es más que todo una introducción del curso que se va a llevar, ¿no? En INEL, que va a empezar el 11 de este mes. Entonces ahí vamos a hablar con mayor tiempo, mayor profundidad todos los temas que vamos a tratar hoy día, ¿no? Entonces hoy vamos a hacerlo de una manera superficial, pero claro, tocando algunos temas muy importantes, lo que son consideraciones fotovoltaicas, ¿no? Instalaciones fotovoltaicas. Empezamos con la presentación entonces, Giancarlo. Excelente, Frey, muchas gracias. Ahí estaremos atentos. Nos preguntan, Giancarlo, cómo pueden apuntarse al curso. No sé si tú les puedes indicar después al final, ¿no? Sí, ahí les voy a estar escribiendo por el chat y, y al final también, ¿no? Dándoles más indicaciones. Ok, bueno. Entonces empezamos con los temas de sistemas fotovoltaicos. Bueno, quiero hacer más antes un énfasis en las fuentes de energía que usamos nosotros habitualmente. Están clasificados en dos áreas que podemos observar aquí, las convencionales, que vendrían a ser las no renovables, y las renovables, ¿no? Que son las que están dando más auge en estos tiempos, ¿no? Por el tema ambiental y por el tema de los costos también, que ya casi están siendo una competencia para las no renovables. Entonces acá clasificamos los dos tipos de fuente de energía, ¿no? Tenemos las fuentes no renovables, que como sabemos tienen un recurso limitado, ¿no? Como es el petróleo, carbón, gas, nuclear. Estos recursos se han ido usando por muchos años, hasta la actualidad se siguen usando, pero seguramente en un tiempo no muy largo va a ser desplazado por los temas renovables, ¿no? Como tenemos la energía hidráulica, biomasa o bioenergía, la geotérmica, la eólica o la solar, ¿no? Que su principal característica de estas fuentes es que tienen un recurso ilimitado, inagotable se podría considerar. La hidráulica, por ejemplo, ya es muy usado en el Perú, en nuestro caso de Perú, es muy usado a nivel mundial también. La bioenergía también se está viendo bastante ya por los temas ambientales y la reutilización de residuos sólidos urbanos, ¿no? Por ejemplo, en el caso de Perú, se tiene plantas de generación a partir de residuos sólidos urbanos, ¿no? Como es el caso de Petramás, una central de generación eléctrica a partir de residuos sólidos urbanos. Y también se están viendo
el aprovechamiento como combustible, ¿no? Como el biodiesel o biomasa, ¿no? Luego tenemos la geotérmica, que es el aprovechamiento de la energía a partir del cambio brusco de temperaturas que se encuentran debajo de la Tierra. Y bueno, las más convencionales o más usadas hasta el momento, la energía eólica y solar, las que se han ido potenciando más en estos tiempos. Esa sería la clasificación que podríamos hacer de las fuentes de fuente de energía, ¿no? Acá tenemos unas imágenes referenciales a otras fuentes de energía, como es la energía proveniente del mar, ondiomotriz, mareomotriz, oleomotriz, y en todas sus derivadas a partir del mar, la eólica, tenemos la bioenergía, como ya les explicaba, la eólica, la geotérmica, la hidráulica y la que vamos a hablar hoy día, ¿no? Las energías renovables fotovoltaicas. A ver, ya. Bueno, la energía solar. Seguramente ya muchos de ustedes lo conocen. La energía solar es una fuente inagotable proveniente del sol. Busca el aprovechamiento de la radiación electromagnética. El calor y la luz del sol se pueden aprovechar de formas diferentes, ¿no? Hay básicamente tres formas de aprovechar. Tenemos la fotovoltaica, la que se aprovecha mediante los datos, o la de colectores térmicos, ¿no? Son las tres formas más comunes de aprovechamiento de la radiación solar, ¿no? Bueno, la energía solar térmica actualmente se divide en dos partes, ¿no? Que sería la pasiva y la activa. La pasiva es el aprovechamiento del calor del sol sin necesidad de mecanismos o sistemas mecánicos, ¿no? Como vemos en la imagen, mediante los muros Trombe, ¿no? O la solar activa, que es el uso de baja temperatura entre 35 y 60 grados Celsius, que se utiliza en las casas, ¿no? Mediante colectores térmicos, o también los que se está potenciando mucho en estos tiempos, la de solar térmica mediante los datos, que ya son de temperaturas altas, ¿no? Bueno, entonces, ¿qué es la energía solar fotovoltaica? Consiste en la obtención directa de la electricidad a partir de la radiación solar mediante un dispositivo semiconductor denominado célula fotovoltaica, ¿no? Ahí se presenta el efecto fotovoltaico, ¿no? Ahora, ¿cómo es aprovechado esta radiación o cómo nosotros, es que llega esta radiación a nuestro panel fotovoltaico? Tenemos tres formas de radiación. Tenemos la radiación difusa, la radiación directa y la radiación albedo reflejada, que son las más comunes que podemos clasificarlas, ¿no? La radiación directa es la radiación que llega directamente al Sol sin ningún obstáculo que pueda eh, variar la trayectoria del Sol, a diferencia de la radiación difusa, ¿no? Que está sometida a nubes o algún otro cuerpo que se encuentra en la trayectoria del Sol, ¿no? Y bueno, y la radiación reflejada, que es a partir de la reflexión de los materiales que podemos encontrar en la superficie, ¿no? Por ejemplo, sabemos que unos materiales con más reflectividad sería el espejo y, y de menor reflectividad quizás serían los cuerpos negros, ¿no? Entonces, son las tres radiaciones que van a llegar directamente o de alguna otra manera a nuestro panel solar fotovoltaico. Incluso ahora la tecnología está haciendo que nuestros paneles fotovoltaicos ya no solo tengan una cara o un solo lado de aprovechamiento, ¿no? Estamos desarrollando, ya la tecnología está aprovechando
la radiación reflejada, ¿no? O sea, la radiación que no llega directamente al panel, sino al piso o al material que esté cerca al panel y lo refleja por la parte posterior. Entonces se está aprovechando esta radiación también proveniente del sol, ¿no? Entonces, actualmente la tecnología, por ejemplo, está haciendo muchos avances muy abismales en lo que es tecnología fotovoltaica, ¿no? Y esto está haciendo que los precios bajen drásticamente, ¿no? Bueno, ahora vemos algunos beneficios o unas ventajas o desventajas de lo que es de la energía solar fotovoltaica, ¿no? Por ejemplo, tenemos una ventaja muy clara que es amigable al medio ambiente, tiene una emisión de CO2 prácticamente cero. Tenemos que esta fuente es una fuente de energía inagotable, infinita. Otra ventaja muy importante también es que los costos de operación y mantenimiento en comparación de una central convencional es muy baja, ¿no? Ya que requiere poco personal para la operación, de igual manera para el mantenimiento, entonces esto hace que los costos sean muy económicos, ¿no? Y en el caso de la fotovoltaica, por ejemplo, una ventaja muy considerable también es el que este no emite ruido alguno, ¿no? Entonces las plantas fotovoltaicas usualmente suelen ser silenciosas, ¿no? A comparación de otras centrales de generación térmica. Ahora, una de las desventajas que se podría resaltar en la tecnología fotovoltaica es que los costos aún siguen siendo altos, pero estos están tendiendo a bajar muy rápido, ¿no? Bueno, entonces vamos a ver ahorita lo que es la radiación solar. Eh, por ejemplo, tenemos que la irradiancia solar fuera de la atmósfera es de aproximadamente 1.367 watts metro cuadrado. Y se dice que a nivel del mar llegaría a unos 1.111 watts metro cuadrado. Para el caso del curso, de los cálculos que vamos a realizar nosotros, vamos a considerar como una radiación de 1.000 watts metro cuadrado, que es lo que se considera normalmente para los cálculos que se hacen en fotovoltaica, ¿no? Bueno, aquí hay dos conceptos que vamos a hablar, que es la irradiancia e irradiación. ¿Cuál es la diferencia entre estas? Por ejemplo, tenemos que la irradiancia, eh, como habíamos dicho, en la atmósfera, su valor es de 1.367 watts metro cuadrado. Entonces, por la unidad misma nos podemos ver que esta es una potencia o radiación incidente por unidad de superficie, ¿no? Ahora, ¿cuál es la diferencia con la irradiación? Es la integración o suma de las irradiaciones en un periodo de tiempo. Acá vamos a ver, por ejemplo, unidades de watts hora metro cuadrado, kilowatts hora metro cuadrado o megawatts hora metro cuadrado, ¿no? Bueno, acá vamos a ver las estructuras de un panel fotovoltaico. Por ejemplo, estas son las tres más comunes que se puede tener actualmente: la tecnología monocristalino, policristalino o la tecnología amorfa, ¿no? Eh, Cada una de estas tiene su ventaja y desventaja. Por ejemplo, podemos decir que la monocristalino es la de mayor eficiencia, seguido por la policristalina y último la tecnología amorfa, ¿no? Estas tecnologías actualmente vienen siendo mejoradas, ¿no? Incluso hay ya paneles que tienen una eficiencia de 18 o 21%, ¿no?
aproximadamente. Entonces estos están siendo mejoradas, ¿no? Por ejemplo, acá vemos una de las últimas tecnologías, por así decirlo, que es la tecnología bifacial, que tiene el aprovechamiento de ambas caras del panel fotovoltaico. En este caso, por ejemplo, se aprovecha mucho la radiación reflejada, tiene un aprovechamiento a comparación con uno monofacial de un 30% más. Entonces, esto a gran escala o en centrales fotovoltaicas ya es considerable, ¿no? Además, por supuesto, de que por ejemplo, uno de los principales problemas en una central fotovoltaica es del tema del ensuciamiento, ¿no? Para el caso de las centrales, por ejemplo, que se encuentran en zonas desérticas, como es el caso de la central que yo estaba elaborando. En esta tenemos un problema de grado de ensuciamiento que era muy crítico, pero se hizo el estudio para hacer una posterior ampliación donde, donde siendo, donde nos dimos cuenta prácticamente de que el grado de ensuciamiento en la cara inferior del panel era muy bajo, ¿no? Entonces esto nos llevaba a optar en un futuro proyecto por paneles bifaciales, ¿no? Que actualmente ya se están haciendo, ya hay plantas con esta tecnología que por supuesto genera más energía ocupando un menor área, ¿no? Bueno, aquí vemos un panel fotovoltaico común desglosado, visto desde un punto de vista más desmenuzado, ¿no? Por ejemplo, tenemos la parte superior de un cristal de vidrio templado. Después tenemos el protector o aislante, que es el etil vinilo acetato, o EVA, también conocido como EVA. Después tenemos las células, ¿no? Las células fotovoltaicas, que prácticamente están encapsuladas ahí. También tenemos por aquí abajo la caja de conexión o cajita de bypass también. Aquí, por ejemplo, hay un criterio que se toma muy en cuenta acerca del marco que tienen los paneles, ¿no? Muchas veces este marco es un problema considerable en una central solar fotovoltaica por la cantidad de paneles y por el grado de ensuciamiento. Ahora en este curso no tuve la oportunidad de poner cómo es que se tiene que tener en cuenta la consideración acerca del marco de aluminio para poder mejorar la operación y el mantenimiento de estos, ¿no? Lo vamos a ver en el curso. Bueno, ahora tenemos parámetros de la posición del Sol, Tierra, ¿no? Bueno, acá vemos cómo es que nuestro planeta va moviéndose alrededor del Sol y cómo es que cada estación o cada solsticio, equinoccio, hace que nuestro panel solar fotovoltaico cambie de eficiencia o debería de cambiar de posición, orientación hacia el Sol, ¿no? Por ejemplo, ahí vamos a ver, este es un poco de la introducción de las consideraciones que debemos tener para hacer un dimensionamiento de un sistema fotovoltaico, ¿no? Entonces, se debería de tener en cuenta este criterio del movimiento de la Tierra o de cómo se traslada el Sol en relación a un punto fijo, ¿no? Por ejemplo, ahí vemos el solsticio de invierno, un equinoccio, un solsticio de verano. Vemos que en el solsticio de invierno el Sol está muy abajo, en equinoccio está a media altura y en el solsticio de verano prácticamente está sobre nosotros, ¿no? Entonces, esto es un criterio muy importante al momento de seleccionar si nuestro
para que nuestra instalación fotovoltaica debería ser de una estructura o sin seguimiento al sol o con seguimiento al sol, ¿no? Esto se hace gracias a la evaluación de las cartas solares. También esto nos va a servir para poder ver el grado de pérdidas que vamos a tener por sombras, ¿no? En caso de que se tenga instalaciones en zonas urbanas, ¿no? Podemos cometer el error, como ya se ha visto quizás anteriormente, tuve la oportunidad de ver errores que hicieron instalaciones donde en la mañana les daba el sol muy bien, pero a mediodía este sol se iba ocasionando sombras gracias a que al costado de la casa que instalaba había una construcción o que no han tenido en cuenta la vegetación y hay un árbol, arbusto que está tapando, no todo el panel quizás, sino un sector del panel. Pero el tapar una célula, solo una célula, hace que la eficiencia de este panel varíe mucho. Entonces, eso es un dato que deberíamos de tener muy en cuenta, ¿no? Eh, eh, bueno, esto vamos a profundizar más en el curso, ya que hay más consideraciones, ¿no? Como los ángulos de inclinación, la altura, el azimut, la orientación, hacia dónde debe estar, cómo es que el Sol varía su trayectoria conforme va pasando los días o el año, ¿no? Incluso podemos nosotros hacer cálculos eh, para, para poder saber en qué posición se encuentra el Sol el día de hoy y cuál es su trayectoria a comparación del día de mañana, ¿no? Entonces ahí hacer un estudio más preciso. Bueno, también vamos a hablar de las curvas IB o de las PV, que se ve mucho, ¿no? En consideraciones de los paneles fotovoltaicos. Alrededor de un 84% de la energía solar incidente en el módulo fotovoltaico se transforma en calor y el 16% restante se transforma en electricidad. Es justo este porcentaje que nosotros podemos aprovechar de la energía solar. Es decir, que todo el sol que le llega, o toda la radiación y radiación que le llega a nuestro panel solar fotovoltaico, es reflejada o es convertida en calor, que es una gran desventaja para nuestro caso, ¿no? O sea, hay muchas veces que, que venían empresas o clientes que querían saber, querían poner sus paneles fotovoltaicos, me decían, por ejemplo, casos como yo vivo en el lugar X y en ese lugar tengo mucho calor, hace mucho calor, yo creo que en ese lugar va a haber bastante generación energética, pero lo cual no es así, ¿no? Entonces, no se evalúa en función a la temperatura, ¿no? Se evalúa en este caso en función a la irradiación que pueda tener el lugar, ¿no? Podría haber mucho calor, mucha sensación térmica, pero muy poca irradiación, lo cual no es aprovechable. Entonces, este es uno de los criterios que se puede tomar y se evalúa, ¿no? Y bueno, entonces ahí también vamos a ver cómo el punto MPP o el punto de máxima potencia, cómo es que se tiene en cuenta, ¿no? Para el dimensionamiento de sistemas fotovoltaicos. Por ejemplo, en este gráfico vemos cómo el punto de máxima potencia varía en función a la irradiación que le está llegando. Esta irradiación, si lo llevamos a un tema más de instalación, podría ir directamente relacionado a la ubicación, orientación, inclinación de nuestro panel solar fotovoltaico. Si nosotros inclinamos mal, orientamos mal, le va a llegar menor cantidad de radiación, lo cual va a hacer que nuestro punto de máxima potencia sea muy bajo, ¿no? No aprovechable. Y muchas veces esto hace que nuestro sistema sea sobredimensionado, ¿no? Lo cual genera más gasto, ¿no? Entonces, si nosotros hacemos una buena orientación, inclinación de nuestro panel, una ubicación, podríamos llegar a su punto de máxima potencia, que idealmente está considerado los 1000 watts metros cuadrados, ¿no? Eh,
Afortunadamente, quizás para este tema de fotovoltaica, en nuestro caso de Perú, tenemos zonas de muy buena radiación, los cuales incluso nos permiten llegar a una radiación superior a las del laboratorio, ¿no? O sea, no llegamos a 1000 watts metro cuadrado, sino llegamos hasta 1100 metros, 1100 watts metro cuadrado, incluso más todavía. Por ejemplo, yo tuve la oportunidad de ver valores de hasta 1150, 1200 por breves instantes en Perú, en la central solar de Intipampa, ubicada en Moquegua. Eh, y bueno, acá tenemos también más gráficos de cómo la eficiencia del panel varía drásticamente conforme a la temperatura, ¿no? Por ejemplo, el primer gráfico vemos la curva IB, que está siendo afectado por la temperatura, ¿no? Por ejemplo, vemos que la curva azul tiene una menor eficiencia y tiene un grado de temperatura más alto, 75 grados. En la siguiente, la marrón, 50, la verde tenemos un 25 y la de color rojo un 0 grados. Entonces vemos cómo es que la temperatura ambiente y la del mismo panel hace que nuestro sistema solar fotovoltaico disminuya su eficiencia, ¿no? Bueno, esos son los criterios que vamos a tomar en cuenta y bueno, hay muchos más que vamos a tener en cuenta, ¿no? Que lo vamos a ir ampliando en el curso. Después también hablaremos acerca de los componentes de un sistema solar fotovoltaico. Por ejemplo, acá tenemos un caso de los componentes básicos que debe tener una instalación solar fotovoltaico conectado a red, ¿no? Lo básico, como sabemos, tenemos los paneles solares fotovoltaicos. Eh, Acá, por ejemplo, en la imagen podemos ver que se han instalado paneles de cristales translúcidos que también son paneles fotovoltaicos que generan energía eléctrica. Tenemos los paneles convencionales que ya los conocemos. Tenemos un inversor, un medidor de energía y un sistema de monitoreo y control, ¿no? Que prácticamente ya la mayoría de los inversores en la actualidad lo cuentan, ¿no? Tienen ya un software, un sistema escala ya implementado donde tú puedes ver tu consumo, tu generación y cómo va tu curva de demanda y consumo, ¿no? De tu sistema solar fotovoltaico. Sistemas autónomos. Hay dos clasificaciones grandes en los sistemas fotovoltaicos, que son los off-grid y on-grid, que son sistemas autónomos o sistemas conectados a red, ¿no? Entonces, estos también los vamos a ver a detalle, cómo es que se dimensiona cada uno de estos y cuál es la peculiaridad de cada uno de estos, ¿no? Por ejemplo, aquí en la imagen podemos ver un sistema autónomo off-grid que cuenta con un panel solar fotovoltaico, un regulador de carga, un inversor, un sistema de protección y un sistema de almacenamiento de energía, ¿no? Ya que estos son aislados de la red, tenemos que ver la forma de poder almacenar nuestra energía para poder aprovecharla durante la noche, ¿no? También se puede ver en esta imagen los sistemas de protección, que igual vamos a verlos en el curso, ¿no? ¿Qué sistemas de protección deberíamos de tener o los más básicos que deberíamos de contar en esta instalación fotovoltaica, ¿no? Acá seguimos viendo un sistema off-grid que tiene los componentes básicos y cómo es la instalación, ¿no? Por ejemplo, los paneles van directamente conectados al regulador de carga. De este regulador de carga están conectados a un banco de baterías
y nos da la opción de la salida hacia corriente directa o hacia un equipo de corriente directa. Y en el caso del otro gráfico podemos ver que tiene un inversor, ¿no? Entonces ahí podemos asumir que tenemos equipos de corriente alterna, ¿no? Consumo de corriente alterna. Bueno, entonces, ¿cómo son aplicados o cómo se usa esta tecnología en la actualidad? Se usa mucho para el alumbrado público, tiene un costo de mantenimiento muy bajo, ya que son sistemas autónomos. Se usa también para sistemas de comunicación, telecomunicaciones, y bueno, donde se usó ya con muchos años es la tecnología espacial, ¿no? Y bueno, uno de los más aprovechados y que más se tiene en cuenta la tecnología en sistemas de bombeo solar, ¿no? Ahí también vamos a hablar cuáles son los tipos de bombeo solar con almacenamiento directo, con almacenamiento hidráulico, qué tipo de bomba deberíamos de usar para cada caso y diversos temas, ¿no? Que es en sistemas de bombeo solar, que es bien amplio, ¿no? Podríamos hacer solo un curso incluso de este tema. Y bueno, ahora vienen los conectados a red, que, por ejemplo, en esta imagen estamos viendo un sistema conectado a red que o se lo suele llamar también híbrido, que tiene generación fotovoltaica, tiene conexión a la red y tiene además de ello un grupo electrógeno que, que hace el complemento de estas tres fuentes de energía, ¿no? Y para esto también están usando un sistema de almacenamiento de batería y, por supuesto, los equipos que va a alimentar esto, ¿no? Conectados a red on-grid, estos son sistemas, a diferencia del anterior, que están conectados a red y tienen un sistema de generación fotovoltaica. Usa las dos fuentes y van conectados mediante un inversor, ¿no? Como se dan cuenta, estos tipos de instalaciones tienen equipos más simplificados, ¿no? Ya solo hay un inversor, hay un sistema de protección y un tablero principal, ¿no? Hay estos inversores actualmente tienen una tecnología muy avanzada que ya tienen hasta doble MPPT, doble seguimiento de punto de máxima potencia. Son estos inversores que nos permiten ver nuestro, nuestro consumo o generación en muchos casos en tiempo real, nos permite hacer un- una data de nuestra instalación fotovoltaica. Y bueno, acá podemos empezar quizás a hablar de los conectados a red o, o de las centrales solares, son centrales solares, ¿no? Que ya van en escala de megawatts, ¿no? Por ejemplo, los componentes principales que va a tener los paneles solares fotovoltaicos, y muy principalmente torre meteorológica, donde, por ejemplo, se tiene mm, distintos sensores de medición, tales como la radiación, velocidad de viento, humedad, precipitación, entre otros, ¿no? Pero, ¿cuál de estos es el más principal o relevante? Para el caso de fotovoltaico, podríamos decir que es la radiación solar y la velocidad de viento, ¿no? Por ejemplo, ahí vamos a ver qué criterio se toma cuando en la zona que nosotros estamos instalando nuestro sistema fotovoltaico hay ráfagas de viento muy elevadas, ¿no? ¿Qué se debe de hacer en esos casos? ¿O qué se debe de hacer, por ejemplo, si en nuestra planta solar fotovoltaica hay mucha nubosidad?
o como en algunos casos hay mucha neblina, eh, que prácticamente bajan la generación a un 10% o menos de su potencia instalada. Entonces, ¿qué medidas o cómo debemos de orientar los paneles solares fotovoltaicos, no? Eso es lo que nos ayuda esta estación meteorológica, ¿no? Es muy principal tener esta estación meteorológica en sistemas de generación fotovoltaica a gran escala, ¿no? Unidad de monitoreo, estamos viendo todos los datos de ingresos, salidas, variación, frecuencia, potencias y todos los datos de generación, ¿no? Y consumo a la vez. Esto es donde lo vamos a ver en muchos casos, está en la sala de control. También tenemos la sala de potencia o también en algunas cosas lo llaman la celda de media tensión. eh, el armario de corriente continua y el inversor. En algunos casos vienen todo junto en un solo container. Está la parte de inversión, los puentes de continua, alterna, la transformación. Tenemos, por ejemplo, el sistema de protección de corriente continua y alterna, la fuente de transformación y finalmente, ¿no? La línea de conexión a la red. Bueno, también vamos a hablar acerca de configuraciones, ¿no? Que se deberían de hacer en los paneles solares fotovoltaicos, ¿no? Como ya quizás muchos aquí ya tienen experiencia, ya sabrán que podemos hacer configuraciones en serie, en paralela o mixto, ¿no? Teniendo en cuenta, por supuesto, cada característica de esta configuración. Mm, por ejemplo, podríamos decir acá en serie, tenemos un panel, hacemos el caso de un panel de 100 watts, de 18 voltios y de 5,56 amperios. Conectamos dos paneles en serie. ¿Qué es lo que obtendríamos? Nuestra potencia se aumenta a 200 watts, tenemos dos de 100, tendríamos 200 watts. Nuestra conexión es en serie, por ello nuestro voltaje es el que va a incrementar y nuestra corriente se va a mantener. Para nuestro caso, va a ser 36 voltios y la corriente va a ser la misma, 5,56. Ahora, ¿qué pasa si la conectamos en paralelo? Dos paneles igual, entonces tenemos una potencia de 200 watts. Nuestro voltaje se va a mantener 18 watts, que es de un solo panel, y lo que vamos a sumar acá es la corriente, 11,12 amperios. Y bueno, también tenemos la configuración, ¿no? De una ya configuración mixta. Tenemos cuatro paneles, nuestra potencia va a seguir incrementando, serían 400 watts. Nuestro voltaje en serie de dos paneles es 36 watts. Entonces, al ponerse en paralela, esta no va a variar. Seguimos con 36 voltios, perdón. Y nuestra corriente se va a incrementar, que vendría a ser de 11,12 amperios. Entonces, estos tres datos son primordiales tenerlos en cuenta al momento de hacer arreglos en serio, paralelo, mixtos para nuestro sistema solar fotovoltaico, ¿no? Muchas veces he visto que cometen errores en esta configuración y hacen que el equipo se queme en casos de equipos que no tienen protección y en casos de equipo que tiene protección simplemente no pueda arrancar el sistema, ¿no? Y no tiene un funcionamiento óptimo, simplemente porque se tuvo una mala conexión en este tipo de enseriado y paralelado. Ahora, esto se ve en centrales autónomos y centrales a gran escala. Por ejemplo, en centrales solares fotovoltaicas a gran escala se, se tiene el enseriado, que lo van a llamar Streambox, que va un enseriado de 30 a 60 paneles solares fotovoltaicos. Y estos
van a ir conectados hacia un array box, que es nuestra caja de paralelaje. En la imagen nosotros podemos ver en la parte izquierda de su pantalla 2 Steambox. Cada Steambox cuenta con 30 paneles fotovoltaicos que están conectados en serie. Estos 30 paneles fotovoltaicos tienen una llegada hacia un array box, donde se hace un paralelaje de 16, 24, 48 Steambox. Eso también se tiene en cuenta, ¿no? Cómo se va a hacer la configuración. A ver, entonces ya acá estamos hablando prácticamente de centrales solares de gran potencia, ¿no? Ahora, a ver, vamos a explicar cómo es la generación, a grosso modo, en una central fotovoltaica. Todo empieza por los paneles solares fotovoltaicos que van conectados a un enseriado de 30 paneles solares que van llegando a un array box. Todos estos paneles son puestos en paralelo, todos estos strings son puestos en paralelo en esta array box, que es la imagen del lado derecho. Estos puntos, no sé si pueden ver mi cursor o mouse en la pantalla. Ok, entonces empezamos. Este de acá que les decía, donde estoy poniendo mi cursor, es un ensayado de 30 paneles, que se llama Streambox. Este es el arraybox. Cada uno de estos portafusibles que vemos aquí es la llegada de un Streambox. Entonces, estos Streambox son puestos en paralelo en este punto. Entre 4, 6 o 12 Streambox van a una barra que al final van conectados a este interruptor. Este interruptor va a tener una entrada y una salida. En este caso, por aquí vemos el sistema de monitoreo y protección de las iBox. Acá tenemos un toroidal, que es el sistema de monitoreo de corriente que va a transcurrir por este punto, ¿no? Después de esto, vamos a pasar al inversor o la parte de los containers de una planta o central solar fotovoltaica. Es en este punto donde van a llegar todos estos arraybox. Vamos a hacer ahí también las consideraciones que se debe tener para poner en seriado y el paralelado de cada uno de estos. Se debe tener siempre en cuenta la ficha técnica, ¿no? Es igual en los sistemas autónomos o sistemas a gran escala, que siempre debemos de ver las fichas técnicas de este inversor, cuáles son sus características de entrada, tanto en corriente y en voltaje. De acuerdo a eso, nosotros hacemos nuestro enseriado paralelado de nuestro sistema o arreglo fotovoltaico. Entonces es aquí donde llega. Y en este punto, donde la corriente continua generada por los paneles pasa a ser corriente alterna. Una vez que tenemos la corriente alterna, esta es transferida a la celda de media tensión, que básicamente nos va a servir para hacer maniobras de operación, de medición quizás, o de alguna otra manera que sea requerida, ¿no? Entonces, para aislar tenemos ahí interruptores que nos van a permitir aislar ciertas zonas para poder realizar un trabajo más seguro, ¿no? Entonces, ahí es también donde entra el tema de seguridad en plantas solares, ¿no? ¿Qué criterios o qué equipos nosotros deberíamos de usar para realizar trabajos en estos niveles de tensión, ¿no? Entonces, después de esta celda,
esta energía va a pasar a un transformador donde va a ser elevado para poder ser transportado hasta la celda o hasta la subestación. Bueno, esa sería prácticamente la generación de una central solar fotovoltaica. Vamos a verlo más a detalle en el curso, ya que también es un tema amplio. También tenemos aquí temas como el de seguimientos solares, que van relacionados juntos al primer tema que les decía, orientación e inclinación de los paneles solares. Actualmente se tiene, por decir, tres tecnologías. Una que son los de paneles estáticos o fijos, que van en una estructura que no sufre movimiento. La segunda sería la de paneles o estructuras que tienen un grado de libertad, que pueden moverse de sur a norte a sur, y este-oeste, dependiendo de la ubicación, ¿no? Pero tienen solo un grado de libertad. Y el tercero sería que tiene dos grados de libertad, es decir, se puede mover para el este, oeste, norte, sur, o a lo que nuestro, nuestro lugar de instalación lo requiera, ¿no? Entonces aquí tenemos, por ejemplo, el sistema de seguimiento solar fotovoltaico de un solo eje. ¿Cómo es que funciona este sistema? Tenemos, tenemos el sistema de comunicación, la red Zigbee, que va conformada de un NSU, TSU, que es el que va a actuar, y la RCU. Entonces, estos tres componentes hacen esta red, ¿no? Que permite que los paneles sufran una, una rotación de un grado de libertad de acuerdo a al movimiento del Sol, ¿no? Por ejemplo, podríamos ver quizás en el curso cómo es que el Sol va sufriendo modificaciones a lo largo del año, ¿no? Cómo es que el Sol en el verano es que tenemos mayor hora solar, y cómo esto afecta a nuestro sistema de seguimiento solar, ¿no? Entonces acá, por ejemplo, se ve que el sistema de alarma de viento es muy importante, está dentro de nuestra red, ya que ¿qué pasa si, por decir, tenemos grandes ráfagas de viento en una extensión muy amplia de terreno y una superficie prácticamente plana? Podemos sufrir grandes accidentes por desprendimiento de los paneles, ¿no? Si llegamos a superar los límites máximos de velocidad. Entonces es por ello que se tiene mucha consideración acerca del sistema de velocidad del viento, ¿no? Entonces, ¿cómo funciona esta red? Tenemos un administrador, que es el NSU, que está aquí, que va a ser el que va a administrar a todas estas cajitas, que él se les va a llamar TCUs. Entonces, estas TCUs son las que están ubicadas en cada tracker o dos string, como la imagen se muestra. A ver, acá está. Toda esta agrupación de 60 paneles, en este caso 30 en este string, 30 en este string, tienen un sistema de seguimiento solar que vendría a ser desde de acá. Tiene su propio sistema de alimentación, tiene su slim drive o caja de engranajes o multiplicador de fuerza, y tiene su motor, quien es el que va a actuar directamente con el TCU. El TCU que está aquí es el que está aquí abajito. Entonces es así como se tiene un sistema de seguimiento solar de un solo eje, ¿no? Ahora, ¿cómo se mueven estos sistemas? Por ejemplo, tenemos acá la posición horizontal, o también llamado flat, y acá tenemos cómo es que varía esta orientación conforme se va moviendo el Sol. Por ejemplo, aquí hay dos formas de hacer esta programación o esta forma de funcionamiento. Tenemos una que sería con sensores de luz, como, como se usaban antiguamente. O tenemos el otro sistema que usa una matemática
más avanzada que hace una predicción de la ubicación del Sol para un determinado punto de la Tierra. Se tiene esa lógica avanzada o el sistema de sensores, ¿no? El sistema de seguimiento solar. En este caso que estoy mostrándoles acá, tiene lo que es una programación, no cuenta con sensores de luz y simplemente usa un sistema de programación de una matemática más avanzada que lo que hace es predecir la posición del Sol a un determinado tiempo y a una determinada ubicación, latitud y longitud, tiempo. Tres datos que le va a dar eh, este componente TCU al administrador. Entonces, gracias a eso es que puede ubicarse, ¿no? Un sistema y hace este movimiento de este a oeste. Hace una traslación de un solo eje. Acá, por ejemplo, podemos ver toda la agrupación de los 30 paneles. En este punto centro está el sistema de seguimiento solar. Acá, por ejemplo, se ve el motor que sobresale, el cual también deberíamos tener en cuenta, por ejemplo, el momento de hacer mantenimientos de la central solar fotovoltaica, ¿no? Giancarlo, no sé si me escuchas. Hola, Giancarlo. Buenas noches, estimado ingeniero Frey. Sí se le escucha. Mm, Giancarlo, y vamos a tener un break de 10 o 15 minutos. No sé si podemos hacerlo ahora. Claro, se podría tomar un break de 5 minutos, 10 minutos, depende de los participantes para poder, no sé, continuar más rato. Ok. Entonces hacemos un break de unos 5 minutos o... Ok, Ok. y también los participantes pueden estar dejando algunas de sus preguntas para luego de la final de la presentación dejarlas y no sé, usted, expositor, pueda responderla, ¿no? Sí, claro. Pueden en este tiempo del break ir planteando todas las dudas que se les ha generado en todo este tiempo de presentación que hemos estado hablando. A partir de aquí vamos a hablar de lo que son centrales solares, ¿no? Como nos había indicado, estamos hablando prácticamente a grandes rasgos, ya que el tiempo también no es mucho y hay muchas cosas que hablar en sistemas fotovoltaicos, ¿no? Ok, nos Por tomamos ejemplo, hay entonces un... bastantes preguntas que están haciendo acerca del seguimiento solar, de qué consideraciones tiene la acción de dimensionamiento, ángulo óptimos, bueno, varias preguntas. Entonces vamos a responderlas al regresar del break. ¿Te parece bien, Giancarlo? Ok, ingeniero Frey, no hay problema. Entonces nos tomamos un break de 5 minutos. Ok, gracias. Volvemos en 5 minutos.
Buenas noches, estimados participantes. Se ha tomado un break de 5 minutos. A las 8:10 vamos a regresar con la presentación. No se preocupen. Por el chat pueden estar dejando algunas preguntas, interrogantes, que ya volvemos dentro de ya 2 minutos nada más. No se preocupen.
Eh, ¿Me podrían confirmar, por favor, si se escucha el audio? Sí, ok. Bueno, ya tenemos nuestro descanso. Ahora vamos a empezar así con las clases. Eh, Vamos a responder, no sé si en Carlos me escuchas, ahora podemos responder algunas preguntas. Claro, ingeniero Frey, se podría responder algunas preguntas que dejaron en el chat los participantes. Ok, a ver, vamos a ir para atrás. A ver, dicen, ¿a qué potencia deben instalarse los paneles solares para que brinde una óptima carga de las baterías? Si es a una carga de 12 kilowatts. Ah, ya, uy, no veo acá el nombre de quién es la pregunta. No puedo verlo. Ya, bueno, este, hay consideraciones que se toman en lo que son almacenamiento de energía, ¿no? Exactamente tú haces la pregunta acá del sistema de almacenamiento de batería o el sistema de almacenamiento de energía mediante baterías, ¿no? O la conocida como almacenamiento químico. Este, Se va a tener en cuenta, por ejemplo, no te podría dar ahorita un número de tantas baterías o tantos paneles, así, sino tenemos que hacer un estudio, un dimensionamiento de qué tipo de cargas tenemos. Por ejemplo, si tenemos cargas de motores que van a generarme un pico al momento de arrancar, o son cargas que no me generan este tipo de picos, ¿no? Tenemos que tener en cuenta eso, por ejemplo, una de las consideraciones que se debe tener en cuenta. Y después de ello, qué tecnología de panel deseamos usar para nuestro sistema. Ahí nos va a dar cuántos paneles vamos a usar. Y de acuerdo a eso vamos a poder dimensionar nuestras baterías. Y esas baterías también igual van a variar, depende del voltaje o a la profundidad de carga que nosotros decíamos que trabaje. Por ejemplo, a menor o mayor profundidad de carga le vamos a dar un mayor tiempo de vida útil o un menor tiempo de vida útil, ¿no? Entonces eso también es otro criterio que se toma respecto a las baterías. Y por supuesto su capacidad de almacenaje, ¿no? De cuántas amperes hora es esta batería. Entonces, eso lo vamos a ver a gran detalle en la parte de dimensionamiento de sistemas fotovoltaicos. Pero esos serían los criterios, digamos, que deberíamos de tomar en cuenta. A ver, vamos a ver otra pregunta. Y a ver, ¿cuánto eficientes son los controles de NCU, sensores de luz o comparación de los que tienen un cálculo matemático? Sí, se podría sacar un cálculo matemático, hacer una comparación de cuánto de energía se está ganando. Por ejemplo, se podría dar a conocer de que comparar dos sistemas o dos instalaciones fotovoltaicas, una estática y una con seguimiento solar fotovoltaica. Del que les he mencionado en este caso, tiene un aprovechamiento aproximado de 30% de ganancia. Ahora, si tenemos uno de doble eje, tendríamos una ganancia promedio, por supuesto, varía mucho, esto también depende, promedio de 50% de ganancia, con dos ejes, con un eje 30% de ganancia. ¿Qué producen las celdas? A ver, Espinosa nos pregunta, ¿qué producen las sombras en las celdas fotovoltaicas? ¿Qué se producen desbalances en los string? ¿Podrías mencionar qué otros problemas se producen? A ver, Espinosa, vamos a ver ahorita justo esos temas, qué problemas normalmente se presentan en una celda, pero respondiendo a tu pregunta, por ejemplo, ya aquí en el gráfico que vemos, eh, ¿me confirman si está compartiéndose la pantalla? Creo que sí, ¿no? Ok. A ver, ¿dónde estamos? Ya. Ya, bueno. Aquí tenemos un
una celda fotovoltaica. Asumamos que todo este grupo de paneles es solo un panel fotovoltaico. Y estas pequeñas que están acá, este cubito es una celda fotovoltaica. ¿Qué pasa si yo tapo no sé si se ve el mouse. Ahí está, ahora sí. ¿Qué pasa si, digamos, yo tapo esta celda? Solo esta celda. Estos paneles individualmente tienen un diodo de bypass. Todos los paneles en la actualidad tienen un diodo de bypass. ¿Qué hace esto? Que si nosotros tapamos una celda, toda esa columna, esa fila, va a perder generación. O sea, están enseriadas. Si nosotros tapamos una celda, afecta a toda la columna. Es decir, el diodo de bypass se va a activar en el mejor de los casos. En el mejor de los casos, el diodo de bypass se va a activar, no va a permitir el flujo de corriente por esa celda tapada. Ahora, ¿qué pasa si esta sonda no es mm, tan presencial? No está tapando totalmente la celda. Muchas veces esto nos va a producir los hotspots o puntos calientes que van a deteriorar el panel, van a reducir el tiempo de vida y van a hacer que nuestra generación disminuya. Usualmente no producen un desbalance en la generación, ya que, como te digo, se va a activar el diodo de bypass. Otra pregunta. A ver, si la celda se rompe por causa de una piedra, etcétera, ¿causaría lo mismo? Sí, depende del daño que va a producir. Pero si hay muchas veces que cae una piedra o algún objeto y rompe el cristal. Y he visto casos en los que no afecta a la celda y en la generación disminuye un poco, pero muchas veces muy poco, no es considerable. En algunos casos que sí rompe la célula, por ejemplo, vimos que hay unas dos capas sobre la celda, ¿no? Entonces estas dos se rompe la celda, entonces afecta a toda esa columna. Sería como hacer una sombra prácticamente. A ver, si se activa el diodo de bypass, no se va a afectar la potencia de generación total. No, sí se afecta porque toda esa columna es la que no va a generar. Si, digamos, tienes un panel de 3 columnas, 72 celdas, eh, se activa uno de los diodos, tendrías una tercera parte de pérdida. O sea, solo estarías generando 2/3 partes de lo que tu panel fotovoltaico debería generar. A ver. ¿Qué efecto o cuál sería el impacto si un rayo cayera sobre un panel solar en el caso residencial? Eh, Dependiendo qué tipo de protección tenga tu sistema. Hay sistemas, dependiendo de la zona que se va a instalar, hay sistemas que se tiene que instalar sí o sí de sistema de protección de pararrayos. Si le caería directamente, podría producir una sobrecarga y dañar el sistema o al inversor, al regulador de carga, al equipo que tengas. Y si este equipo cuenta con sistema de protección de picos, entonces podría salvarse, ¿no? Pero no he visto muchos casos, no tengo una experiencia hasta el momento donde un rayo le caiga a un panel solar fotovoltaico, ¿no? A ver, me dice si se puede hacer un puente si se daña una celda o tengo que cambiar por otro. Eh, Dependiendo del caso, hay muchos casos que son particulares. Por ejemplo, en centrales solares fotovoltaicas, en centrales, siempre se opta por cambiar el panel, por más que el panel esté solo fisurado el cristal.
por temas de seguridad también, ¿no? Estos podrían producir un hotspot, punto caliente, producir quemaduras, podría dañar más que solo un panel, podría dañar todo el string o un incendio, ¿no? En el peor de los casos. ¿Qué tipo de batería recomienda para el proyecto de nivel residencial? Bueno, hay bastantes tipos de baterías, hay distintos tipos de casos, distintos tipos de climas. Se tiene que evaluar para qué clima vas a instalar, para qué capacidad, pues de gel, secas o de litro también que están siendo muy usadas. Pero hay también consideraciones que se tienen que tomar en cuenta, ¿no? Antes de instalar. No, no podemos instalar eh, sin tener en cuenta las condiciones ambientales, ¿no? Cualquier equipo. En caso de los paneles fotovoltaicos, por ejemplo, igual se tienen consideraciones, ¿no? Las monocristalinas, por ejemplo, se saben que son de mayor eficiencia y ocupan un menos área. Esto se toma mucho en cuenta al momento de instalar en lugares residenciales. Si tu zona es una zona residencial, entonces tú vas a querer instalarlo sobre tu techo, el cual es un área muy limitada. Entonces, por ello, muchas veces se opta por instalar ahí paneles monocristalinos porque nos va a demandar menor cantidad de estos. En cambio, una planta o una central solar fotovoltaica se hace en zonas no residenciales, alejadas. Entonces ahí se tiene mucho territorio, mucho espacio donde podríamos, ya no es un impedimento, digamos, el área. Entonces ahí se opta por los paneles policristalinos. A veces un sistema de monitoreo en línea que está viendo la eficiencia de que en limpieza, pero sí, ya bueno, no sé si te refieres al sistema de monitoreo de, claro, de suciedad, ¿no? Por ejemplo, hay equipos que te miden esto, ¿no? En plantas solares, como es el caso de la Tonometric, que es un equipo específicamente para medir el grado de suciedad en plantas solares. Entonces, este sistema funciona tomando una celda referencial y una celda real del mismo sistema solar fotovoltaico. Por ejemplo, podríamos decir que hagamos una analogía, ¿ya? Esta celdita sería una celda referencial o de generación ideal porque va siendo limpiada constantemente y se compara con con una celda que va del stream o un panel que va a ser igual a los que tenemos instalados en el campo. Entonces se hace esta comparación y se ve el grado de pérdida de la generación. Entonces ahí se podría sacar el grado de eficiencia. Y sí, el panel de referencia tiene que ser constantemente limpiado porque es la ideal, por así decirlo. Y la otra dejarla ensuciada, ¿no? Para saber de qué grado de suciedad se debe limpiar. ¿Qué hay sobre el sistema de puesta a tierra? Bueno, el sistema de puesta a tierra, como les había dicho, hay sistemas de protección de puesta a tierra. En sí, en todos los sistemas fotovoltaicos o eléctricos deberíamos instalar un sistema de puesta a tierra, no, no solamente seguridad para el equipo, sino para la persona. Y en las plantas solares, estos sistemas eh, tienen mucha relevancia, ¿no? Ya que se trabaja a niveles de energía muy altos. Entonces se hace en muchos casos un enmallado en los, en todos los parques, ¿no? Solar fotovoltaicos. Bueno, tenemos bastantes preguntas.
A ver, al momento de la limpieza del panel y las conexiones del panel no está bien, podría causar algo eléctrico. Sí, sí podría causar algo eléctrico. Yo tuve la oportunidad de, de ver cómo es que esto se produce, ¿no? Si tienes un sistema o una planta solar fotovoltaica, la estructura debería estar aterrada, todos aterradas, ya que estos paneles, su mantenimiento, el único mantenimiento que requieren es ser limpiados. Y en la mayoría de los casos son limpiados con agua. En el mejor de los casos son limpiados con agua desmineralizada, que es agua pura prácticamente, el cual no va a producir ningún alcohol eléctrico. Pero este no es un caso, es un caso ideal, que no siempre pasa. Entonces, hay casos en los que sí se podría llegar a generar alcohol eléctrico, no tanto por la limpieza, sino por quizás la mala manipulación de los cables o el deterioro de estos. ¿Cuál es el coste de una central fotovoltaica? Uy, dependiendo de la potencia, la ubicación y la tecnología que tenga. ¿Podría comentarnos sobre la falla de los inversores del DAS-B? ¿Tienes alguna información de modo de fallas de este inversor? Eh, pero si no sé si, por ejemplo, no sé a cuál falla te refieres exactamente. Hay varias fallas que se podrían presentar, ¿no? Pero una de las que más se presenta, digamos, en centrales fotovoltaicas es la apertura de fusibles de los arraigos. Tengo entendido que Rubí tiene este problema, igual que Intipampa o igual que otras centrales solares. Entonces, ¿me podrías especificar qué falla exactamente tiene en Percy? O mandarme un correo quizás y puedo analizar, ¿no? qué tipo de falla o a causa de qué podría ser. En el sistema de red on-grid de igual manera tienen baterías, ¿verdad? Depende del proyecto en realidad. Los que son autónomos sí o sí tienen que tener batería porque usualmente esta energía es utilizada durante la noche, ¿no? Entonces hay sistemas también aislados como el sistema de bombeo que no tiene batería o tiene otro sistema de almacenamiento de energía. En los de on-grid, en algunos casos sí se opta por tener baterías, como es del sistema híbridos que tienen red, paneles y generación. Entonces ellos generan energía fotovoltaica, la almacenan y esto no te va a durar toda la noche, la hacen por un corto tiempo, como un sistema de respaldo. Mm, Ingeniero, disculpe la ¿sí? interrupción. No sé si podría continuar con la presentación y al final, si alcanza tiempo, podría responder a las demás preguntas, por favor. Ok, ok. Sí, porque hay muchas preguntas que están llegando. Bueno, entonces continuamos respondiendo las preguntas al final. Vamos a continuar con la presentación. Bueno, a ver, nos habíamos quedado en sistemas de seguimiento. Ya, estamos aquí. Se ve la presentación, ¿verdad? Por favor, me confirman. Ya, entonces estamos acá. Aquí, entonces ya, habíamos hablado de sistemas de seguimiento solar. Continuamos. Los que les había mencionado son sistemas de seguimiento solar que tienen un eje de rotación o dos ejes de rotación. Pero hay, digamos, otra opción que son las instalaciones de sistemas fotovoltaicos estáticos o fijos, que podemos ver en la imagen que muchas veces se usa para pequeñas instalaciones, ¿no? Para centrales o generaciones autónomas. Estos, en la mayoría de los casos, en algunos casos, tienen cada particularidad estos sistemas. En la imagen podemos ver que están instalados en un tejado, en un techo. En la parte inferior podemos ver una instalación en una estructura que está fija, que podría ser un estacionamiento quizás. Bueno, es otra opción que se toma en cuenta, ¿no? Al momento de hacer instalaciones fotovoltaicas.
Bueno, ahora vamos a hablar acerca de la operación y el mantenimiento de centrales solares. Justo las preguntas que estaban haciendo mayormente en este tema. La operación y mantenimiento. Vamos a ver un video bien corto para poder entender un poco de qué trata esto. Bueno, esta es una planta solar fotovoltaica. Esa que acabamos de ver es una sala de control. Ahí, por ejemplo, vemos los mantenimientos que se le hacen usualmente al sistema de seguimiento o al sistema mecánico de los parques solares. Ahí podríamos observar un sistema de protección. Ahí, por ejemplo, está haciendo una conexión de las conexiones del panel. Ahí podríamos observar que están haciendo medición de los diodos. A ver, ya, acá. Este, por ejemplo, es uno de los mantenimientos preventivos que normalmente se le hace a un sistema, a una planta solar fotovoltaica que tiene seguimiento al sol, ¿no? Por ejemplo, ahí están haciendo la verificación, me imagino, del torque de los pernos que tiene este sistema mecánico. Ahí vemos la instalación de los paneles, están abriendo o cerrando el circuito al ensayar los paneles. Monitoreo del sistema de seguimiento de las iVox, medición de fusibles. Ahí vemos unas iVox en campo. Ahí, por ejemplo, vemos que está haciendo verificando el grado de suciedad de los paneles. También la fijación de la estructura de los paneles es otro de los temas que se debe tener en cuenta. Y este es un tema muy importante, justo que acabamos de ver, el tema de hotspot o puntos calientes. Ahí vemos, por ejemplo, el grado de suciedad que podría tener un sistema solar fotovoltaico. Ahí está el operador o mantenedor, está haciendo la inspección mediante una cámara térmica. Ahí se ven los fusibles de una iVox, sistema de protección. Bueno, ahí está haciendo la medición, ¿no?, de cada string, cómo va la corriente, el flujo de corriente, si ha abierto algún fusible o hay alguna anomalía, ¿no?, en el sistema eléctrico. Hay diodo, sistema de protección, este es un tablero de protección. Y bueno, ahí también estamos viendo que está haciendo una inspección térmica, ¿no?, de cómo van los dispositivos. Una verificación también. Verificación de los medidores de energía, verificar que esté correctamente, que no haya ningún desfase. Bueno, ahí está viendo en la comparación del sistema de medición en campo con la medición en sala de control, ¿no? Y ahí podemos ver su sala de control, su escala, su sistema de monitoreo de una central solar fotovoltaica, ¿no?, su diagrama unifilar, sus curvas características y bueno, más mantenimientos mecánicos, ¿no? Ahí, por ejemplo, se ve la generación típica de un día, ¿no? La curva característica PV de una planta solar fotovoltaica. Esa es una curva característica de una central fotovoltaica. Y bueno, ahí vemos el montaje.
Lo que les mencionaba, el mantenimiento de los sistemas, de los paneles fotovoltaicos, que es la limpieza, ahí están lavando los paneles. Esa edad de sociedad, por ejemplo, es muy crítico, muy grave. Estos paneles tienen una gran probabilidad de haber tenido hotspot o puntos abiertos. Bueno, y así podemos ver la supervisión también en campo, ¿no? Mediciones. Y bueno, vamos a detallar algunas de estas actividades a continuación. Bueno, acá vemos el sistema SCADA, cómo es que se ve desde la sala de control nuestra generación o curva típica de generación de nuestra planta solar fotovoltaica. Acá podemos observar, por ejemplo, algunos mantenimientos que se le hace a las plantas fotovoltaicas. Ahí podemos observar una inspección térmica con dron y una inspección térmica a pie o una inspección térmica a pie y una inspección térmica aérea con dron. Entonces, estas dos inspecciones son muy habituales en una central fotovoltaica, ya que una de las formas de saber cómo va nuestra generación en una planta solar fotovoltaica, tenemos muchos paneles, entonces una manera muy eficiente de saber cómo van nuestros paneles, tanto como string o individualmente, es viéndolo a través de una cámara térmica. ¿Qué nos permite esto? Nos permite visualizar los hotspots, el puente de diodos abiertos o alguna anomalía en algún string, como puede ser el efecto que muchos mencionaban, el de sombra. Este efecto de sombra que se produce podemos identificarlo gracias a una inspección térmica. Además de ello, también esto nos sirve para verificar fusibles abiertos, que es una de las fallas que les mencionaba también, ¿no? Que se da habitualmente en una central solar fotovoltaica, que, que no estoy seguro, pero me comentaron algunos colegas también que está pasando esto en la central de Rubino. Entonces, la causa es, hay que investigar porque no hay una causa así precisa, exacta que se podría dar ahorita. Pero esta es una de las formas o métodos por las cuales nosotros podemos verificar si nuestro string está generando o no. ¿Cómo lo hace? Todos los paneles, un grupo de paneles o varios strings tienen una determinada temperatura, ya que están prácticamente sometidos a las mismas condiciones ambientales. Entonces nosotros al someterlo a una inspección térmica con dron, podemos visualizar, comparar todo un string, o sea, 30 paneles, con otro que está quizás a menor o mayor temperatura. Si está a una mayor temperatura, este es un indicativo de que posiblemente haya una apertura de fusible, si tenemos un string. Ahora, ¿qué pasa si encontramos en campo varios strings con una temperatura alta a las demás? Entonces ahí es un tema más crítico que solo un hotspot o una apertura de fusible. Podría ser, por ejemplo, la apertura o la falla de todo un arraybox, o sea, 24 steambox en general. Entonces estos son temas los cuales por el cual se hace esta inspección o este mantenimiento. ¿En qué afecta? Bueno, ya después le respondemos la pregunta. Esta es alguna de las causas que produce el hotspot en los paneles. Vamos a poner el curso. Acá, por ejemplo, tenemos una imagen de una captura de... Ok. Entonces acá tenemos una imagen, una captura de un módulo solar fotovoltaico
Por ejemplo, vemos acá la temperatura aquí azul, que sería baja de 29, y en este punto tenemos 93.9 grados. O sea, acá podríamos deducir por esta foto térmica que hay un objeto que está tapando esta célula, o puede haber una fisura en esta célula, o simplemente que el bypass se podría activar y esta célula está calentándose, solo esta célula. En cambio, si es todo, por ejemplo, acá vemos toda una columna. A este sí es de diodo de bypass. Es un problema de diodo de bypass. Aquí vemos una célula individual. Una sola celita está a una temperatura muy alta. Entonces igual tenemos que ir a revisarla y ver cuál es la causa, ¿no? de esta falla. Y cuando ves, bueno, ahí también se evalúa el criterio de qué tan dañada está esta célula para poder reemplazar todo el panel en caso de centrales fotovoltaicas. O bueno, en la mayoría de los casos es muy... no he visto todavía personalmente casos donde abran el panel y solo cambian una célula, ¿no? Aunque sí es posible, ¿no? Pero no es tan aconsejable hacerlo. Y bueno, acá vemos una falla ya, ¿no? De todo una caja de diodos, un bypass que se quemó, ¿no? Altas temperaturas, un cortocircuito, un algo, por diversas causas, ¿no? Y bueno, acá está viéndose un mantenimiento que se hace, ¿no? El lavado de los paneles fotovoltaicos. Y bueno, acá hay dos formas de lavar un panel fotovoltaico. Por ejemplo, tenemos el manual, que es de la imagen del lado izquierdo. ¿Cómo se hace este manual? Normalmente, por ejemplo, viene una cisterna con un sistema de impulsión hidráulica que va a hacer o va a botar el agua a chorros directamente al panel, y después de ello van con un escobillo y lo van limpiando panel por panel. Entonces es un trabajo que requiere mucho personal, demora mucho tiempo y no resulta muy productivo, ¿no? Hacer ello. Entonces hay otro sistema que es aún mejor que este, que es el sistema de lavado, pero de una manera automatizada, que solo requiere de una, dos o tres personas para el lavado. En cambio, la manual muchas veces requiere de un personal de 20 personas por cuadrilla o 40, depende, ¿no? Depende de qué tan rápido se quieran lavar los paneles. Entonces ahí, por ejemplo, se tiene la consideración de que en la marca de Ginkgo, por decir, deberíamos nosotros de mantener o no dejar pasar nuestro grado de ensuciamiento superior al 2 o 3%. ¿Y qué pasa si nosotros dejamos sucio, digamos, un panel? Estamos dañando la celda, podríamos producir hotspot y lo más grave es reducir el tiempo de vida útil de un panel. Por ejemplo, sabemos que un panel idealmente debería de dar unos 25 años de vida, ¿no? Igual estas hay curvas características donde nos indica cómo es que la eficiencia va bajando, ¿no? Por ejemplo, se tiene que el primer año nuestro panel baja de su 100% de generación a un 90%. A los 5 años estamos en 80%, 80, 85% y así va bajando, ¿no? Eso va a depender mucho, por supuesto, del mantenimiento que le demos nosotros. Si nosotros no dejamos pasar el 2% de suciedad, nuestro panel va a llegar a su tiempo de vida útil, ¿no? Nosotros si dejamos pasar ese grado de suciedad, nuestro panel no va a llegar a ese tiempo de vida útil. Entonces, por ello que es muy importante directamente en los paneles hacer el mantenimiento, que es la limpieza, ¿no? Limpieza de los paneles. Tanto en sistemas autónomos que tengan uno o dos paneles o a gran escala como centrales fotovoltaicas, ¿no? Bueno, entonces esta sería la otra fuente del sistema de lavado de paneles solares, ¿no? Bueno, eso sería
todos los temas que vamos a tocar. Hemos tocado a grandes rasgos en esta charla. Vamos a tocarlos más a profundidad en el curso. Si tendrían alguna duda, no sé, Giancarlo, si estás conectado. Aló, Giancarlo. Sí, ingeniero, ¿qué tal? Buenas noches. No sé si se podría aprovechar estos últimos minutos para responder ya algunas preguntas y dar por finalizado esta presentación. Ok. Bueno, entonces vamos a aprovechar para responder algunas consultas que están haciendo en el chat. Por ejemplo, dicen el mantenimiento de los paneles, cada cuánto tiempo hay que realizarlos. Tiene un tiempo mínimo. Esto va a depender mucho de la zona, Luis. Por ejemplo, hay zonas desérticas, como en el caso de la planta ubicadas al sur de Perú, las de Tacna, Moquegua, que están sometidas a mucha polvadera. Entonces, esto va a ocasionar que nuestro mantenimiento de los paneles sea en un corto tiempo. Por experiencia te diría que lo más rápido que han lavado los paneles ha sido en un promedio de dos meses. 2 meses lavaron toda la central solar. Lavaron una vez toda la central solar, pasaron 2 meses y volvieron a lavar toda la central solar. Entonces es un tema muy crítico este del grado de ensuciamiento. Lo cual quizás no pasaría, ¿no? Si no fuera una zona desértica. El tiempo de limpieza sería más largo, 3, 4, 5, 6 meses de ciencia de grado de limpieza. Esto te va a indicar el grado de suciedad, por eso te indicaba que, por ejemplo, el equipo de la Tonometric te permite ver cuánto grado de suciedad tiene tu sistema solar fotovoltaico. Y ahí nosotros no deberíamos de permitir que nuestro parque solar supere el 2% de pérdidas gracias al ensuciamiento. Esto es muy, muy grave, ¿no? Daña mucho los paneles fotovoltaicos. ¿Cuáles son las temperaturas normales de los paneles solares? A ver, Henry, por ejemplo, las condiciones STC o las condiciones NOC nos hablan de 24 25 grados de temperatura del panel, o sea, temperatura de laboratorio, los cuales estos no se ven en campo. En campo superan esta temperatura, ¿no? Igual, dependiendo al lugar y a la zona, va a variar la temperatura. ¿En qué afecta al panel si existen bajas y altas de temperatura? Lo que más le afecta a los paneles es exactamente las temperaturas altas. Las temperaturas bajas le favorecen al panel, tienen una mayor eficiencia. Ahí les mostré una curva, por ejemplo, no sé si llegaron a ver, hay curvas de evaluación de corriente, de curvas IV, de cómo es que afecta la temperatura directamente a la generación. Entonces ahí podemos ver que temperaturas altas afectan al panel, temperaturas bajas favorecen a la generación del panel. ¿Cuál es la mayor central fotovoltaica instalada actualmente? En Perú, la mayor central hasta el momento sigue siendo Rubí, aunque ya van a entrar otras centrales fotovoltaicas con mayor potencia, ¿no? Otra pregunta. A ver, Pillo, me dices, ¿se realizarán cálculos para el diseño de los seguidores referidos a la parte mecánica y el movimiento automático? Vamos a hacer cálculos de sistemas de seguimiento solar para ver cómo es que se comporta el sol a lo largo del año y qué sistema nos conviene, ¿no? Para nuestro sistema, uno estático
o uno con seguimiento solar. En general, la planta solar Rubí hace uso de bancos de batería. Y mayormente las centrales o la industria usa banco de baterías. Rubí no usa un banco de baterías para almacenar energía a gran cantidad o seguir generando durante la noche. Tengo entendido eso, no estoy tan seguro. Y en caso de Equipampo, por ejemplo, en la central que estuve, no usa banco de baterías para generación, pero sí usa banco de baterías para su sistema de operación, sistemas auxiliares en caso de alguna contingencia. A ver, la limpieza de los paneles se puede hacer en línea o requiere consignación de paneles. Mayormente, pero sí, estos mantenimientos de los paneles no se hace una consignación, ya que como les indicaba anteriormente, en el mejor de los casos, el más favorable es lavar con agua desmineralizada, el cual no va a producir ningún tipo de arco o conducción eléctrica, ¿no? Entonces no se realiza consignado. La central sigue operando y se hace el mantenimiento o el lavado de los paneles. ¿Qué niveles de tensión se maneja en una planta fotovoltaica? Eso depende mucho de cuántos paneles. A ver, hay un cuadro donde se ve cómo el nivel de tensión favorece a la distribución de los paneles. Por ejemplo, mm, a ver, solo tengo una presentación, se los voy a mostrar. Aquí está. Este de acá. Miren, por ejemplo, acá vemos una demanda para todos de 120 kilowatts, pero hace la comparación de tres paneles distintos, el JKM 320 y el FS 3100 Plus. Miren, si trabajamos a una temperatura de 1000 o 1500 voltios, la cantidad de paneles es considerablemente afectada. Total de módulos a una tensión de 1000 voltios, tenemos de 375.000 paneles. En cambio, si trabajamos a 1500 voltios, número de string, bueno, tenemos la misma cantidad de paneles, pero en el número de string, en uno tenemos 12.931 y en el otro caso tenemos 19.737 números de string. En los Streambox, igual, en uno tenemos 808 y en el otro tenemos 1234 Streambox de 16 entradas en cada uno. Entonces ahí podemos ver o vamos a analizar también. Esta parte vamos a ver en la parte del diseño de centrales. Vamos a ver más a detalle cómo es que afecta el nivel de tensión al cual vas a decidir trabajar, ¿no? A ver, un momento. ¿Dónde está? Ya. A ver, una planta solar fotovoltaica, ¿cómo se logra la generación trifásica? Bueno, la generación trifásica ya lo va a hacer en la parte de inversión. O sea, el inversor se encarga de sacar, ya, empieza la generación en energía continua, en los paneles. Esta continua pasa del Steambox a la Drybox sin variar, continua. Llega al puente de continua y hace el ingreso al inversor. Del inversor a la salida nosotros ya lo tenemos en trifásico.
Hay estos inversores para sistemas autónomos y a gran escala. En las centrales siempre se usa, en todos los casos que vi, siempre se usa trifásico. Bueno, ok. Giancarlo, no sé si usted sabe, hay más preguntas. Sobre el cálculo del número de paneles, sí vamos a hacer cálculos, Isaac, sobre cantidad de paneles, cantidad de inversor, cantidad de baterías y todo el diseño de una central, ¿no? De una instalación fotovoltaica. En los estudios de estabilidad de un criterio de diferencia real. ¿Cómo se mide el porcentaje social? Ya les había indicado que es mediante un equipo, que es la Tonometric, el cual también podríamos quizás hacer cálculos en el curso, ¿no? Bueno, acá estamos hablando de cálculos de sistemas fotovoltaicos autónomos conectados a red, como de bombeo solar también. Sí, vamos a usar figuras y tablas, Daniel. Paneles, marcas de paneles, bueno, hay diversos. Entre los mejores está Jinko Solar. No está claro. La limpieza, está escribiendo. La limpieza de paneles solares es solo con agua o se requiere de un químico especial. Como les indicaba, es agua desmineralizada, ¿no? En el mejor de los casos. No se usa un otro químico. Vi casos en los que había plantas en los que usaban un químico, pero no para limpieza, sino para evitar que se ensucie. ¿Cuál es la mejor Ginkgo Canadian Solar? Bueno, eso habría que evaluar la ficha técnica. No me atrevería a decirte cuál de los dos. Pero bueno, se puede evaluar, no se puede hacer un cálculo igual de cuál de los dos te conviene. Hay pruebas también de paneles que se hacen en campo para ver si son realmente cumplen la ficha técnica o no lo hacen, ¿no? ¿Cuál es la radiación mínima requerida para que empiece a generar? Bueno, en caso de energía termosolar, ¿cuáles las termosolares mínimas y máximas que puede obtener el calentamiento de agua y cómo dimensionadas para obtener una temperatura deseada? Eso ya es un tema ya de colectores solares, ¿no? Colectores solares térmicos. Para ver eso también podríamos quizás hacer otro curso de eso, ¿no? Porque ya es otro tema muy diferente al que estamos hablando. Y bueno, no sé, creo que ya se acabaron las preguntas. Giancarlo, no sé si estás ahí. Ok, ingeniero, agradecemos al expositor Fray Chambe por la excelente charla. El día lunes les llegará un correo con la grabación de la charla y los invitamos al curso completo de energía del curso que vamos a presentar, ¿no? Y lo pueden buscar para más información en la página web de Facebook o inscribirnos al correo que les hemos estado compartiendo por este chat. Gracias, ingeniero Frey. Excelente presentación y ya nos volveremos a encontrar en el curso. Bueno, agradecerles a ustedes y bueno, reiterarles la invitación a todos los asistentes el día de hoy para que puedan registrarse al curso y poder tener más tiempo, ¿no? Para responder sus dudas o inquietudes o ver sus casos que tienen de proyectos, ¿no? Y poder apoyarlos. ¿Cómo hago para entrar al curso? Ahí le está dejando la página de inscripción, me parece. ¿Y a Carlos le estás dejando o Alex, creo?
Sí, Ahí le está dejando. sí, ahí se les está compartiendo un link donde pueden tener más información acerca del curso y de la inscripción. Y los que no pueden, pueden acceder o pueden pedir sus consultas en la página de Facebook INEL. Ok, bueno, muchas gracias a todos y nos vemos en el curso, ¿no? Estaremos hablando con más tiempo, más detenimiento, todos estos temas. Haremos casos reales y bueno, espero. Ok, gracias ingeniero, gracias a todos los participantes. Hasta luego, que tengan un buen fin de semana. Ok, gracias, hasta luego.